Tal, buenos días, ¿cómo andan, hermanos queridos? Qué bueno poder acercarnos a través de la palabra, y una palabra que estamos siguiendo en forma sistemática, pero que trae cada uno una enseñanza muy especial, muy personal, ¿no? Devocional, sin que esto deje de ser una enseñanza en su correlación. Diríamos que son un unitario, pero que tienen un sentido más a largo plazo. El libro de Hechos de los Apóstoles, que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, nos está mostrando algunas problemáticas posterior al primer viaje misionero, que es muy interesante, porque aquí vamos viendo varios temas: cómo se resuelve el conflicto, quiénes actúan de una manera, quiénes actúan de otra, cómo se van interactuando los nuevos actores. Y en resumidas cuentas, esto va a ser la iglesia en el futuro. Y en nuestras iglesias pasa exactamente hoy lo mismo. Así que estamos todavía en el Concilio de Jerusalén. Y hoy el tema se llama Cerrando el tema. Cerrando el tema. El tema obviamente era el de que pedían que se circunciden los gentiles. Y no les parecía a algunos que eso fuera así. Y hoy se va a cerrar. Hechos 15 del 13 al 23 nos está hablando de esto. La insistencia en ciertas prohibiciones y prácticas exige que el hombre más influyente de la iglesia de Jerusalén se pronuncie y concilie, ¿no?, para llegar a buenos resultados, de manera tal que la iglesia no sufra una división por estos temas. Se mandó al hombre más adecuado, por así decirlo. En algunos casos es cuestión de ley, en otros es cuestión de costumbre. Pero cualquier sea la razón, era necesario llevar estas decisiones a las otras iglesias aledañas que habían sido visitadas y levantadas por el viaje misionero. De manera tal, se fue por medio de una carta. Así, de esa forma, las prácticas, creencias, doctrinas y dogmas de la nueva iglesia se va uniformando. En el versículo 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Jacobo, el hermano de Jesús, es quizá el hombre más influyente, una especie de pastor de la iglesia de Jerusalén. 14 al 18 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. De la experiencia de Pedro entre los gentiles, de allí al profeta Amós, ¿no? Amós 9 del 11 y 12. Como se cumple que los gentiles, la profecía es acerca de los gentiles, y se cumple que los gentiles también serán pueblo de Dios. Sigamos, 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ah? Muy bien. No se inquiete a los gentiles. Una muy buena frase, una muy buena idea. Pero que busquen estos gentiles vivir en santidad, de manera tal que los judíos no los consideren a ellos impuros, por razones de sus creencias, ¿no? Versículo 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. No es necesario tratar de ser policías del cumplimiento de las costumbres y las leyes, ya que Moisés en cada lugar tiene judíos que conocen la ley. Donde hay una sinagoga, seguro que hay judíos que conocen íntegra y profundamente la ley. 22 y 23 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judá, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos. Muy bien, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Eso iba a decir, para empezar la carta, por manos de Pablo. Escribir para tener claras las cosas y tener las mismas prácticas y la misma doctrina. Y al escribir iban hombres autorizados para hacerlo. Pablo, Sila, hombres probos. Comentario a los judíos se les habla desde la profecía. Y entienden. Esto porque ellos son teónomos o teocéntricos. Digo, el centro de su vida es Dios. Y la voz que guía toda la vida de Israel es la voz de Dios a través de los profetas. O sea, Dios guía al pueblo a través de sus profetas. Este es el respeto que a los profetas se les tiene. Por eso Jacobo dice, Amós dijo, citó al profeta ahí, se quedaron todos mutis. También es importante que el líder no sea un ídolo con pies de barros, sino que sea consistente, consecuente y santo. Por esta razón, les habló Jacobo, hermano del Señor Jesús. Eso está en Gálatas 1:9. Era uno de los pilares de la iglesia. De hecho, le llamaban Santiago el Justo. A su opinión, prácticamente se selló el tema en Jerusalén. Se terminó el tema y, como decía el nombre, cerrando el tema de la circuncisión a los gentiles. No va. Las exigencias de los judíos convertidos, en general, se podría sintetizar en tres abstinencias. Porque los judíos son mandados a hacer para no hagas, no toques, no diga, no. Vamos a ir a esas tres. Abstenerse de consumir todo aquello que esté contaminado o haya sido ofrecido a dioses paganos. Como en el caso de la carne, que es ofrecida a los dioses, vuelve a la carnicería y alguien dice, esto fue ofrecido a los ídolos, no se come. Abstenerse de toda inmoralidad sexual. ¿Sabe? Hay una creencia bastante fuerte que la gran contribución del cristianismo a las nuevas religiones, por así decirlo, es la exigencia de la pureza sexual. Así que abstenerse de toda inmoralidad sexual. Y en tercer lugar, abstenerse de consumir animales que hayan sido mal muertos. Es decir, hay una forma que se llama kosher, que es donde el animal se desangra completamente. Para los judíos era muy importante el que esté bien muerto el animal en ese sentido ritual. Mire, es tan así que una exportación de carnes argentinas hace unos 8 meses requirió que vengan rabinos judíos a estos centros donde se matan los animales, donde se hacen los frigoríficos, y ellos supervisaron la muerte de los vacunos para que esa carne sea una carne kosher. O sea, hasta ese punto es importante para ellos. Conclusión. Desde el principio la iglesia ha estado dispuesta a obedecer todo aquello que sus líderes consideran se debe creer o hacer. Lo que dice el líder es prácticamente ley para la congregación. Por esta razón, muchos hombres puestos en posición de liderazgo abusan de la congregación o abusan de su posición de paternidad espiritual. Hasta hoy. Hoy todavía lo hacen y quizá lo hacen más que antes. Se requiere que los que ingresen guarden todas las ordenanzas y leyes judías, además de los rituales y tradiciones. Eso fue el acuerdo. Ahora, me impresiona que los nuevos gentiles convertidos al cristianismo aceptan estas condiciones y actuaron, yo diría, más cristianamente que los judíos convertidos. Mostraron en alguna manera más madurez que los que pertenecían a la iglesia de Jerusalén. Me impresiona. ¿Cuál es su postura? Piénselo. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a la mañana.